7:14 minutos de la mañana. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con nuestro segmento de entrevistas. Seguimos conversando con Luis Enrique Cavazud, quien es economista, investigador de ciencias sociales y analista económico. Estamos hablando sobre el aumento del salario que fue anunciado el día de ayer, publicado en Gaceta Oficial. Nos hablaba sobre los fenómenos de la confianza y también cómo se desenvuelve la economía de nuestro país. Vamos a continuar con este análisis para avanzar con la entrevista. Seguro, Daniela. El tema de confianza, cuando uno compara el periodo del presidente Chávez, todos los años que él gobernó, y el periodo del presidente Maduro hasta el presente día, uno se da cuenta que en todo caso las condiciones objetivas para que existiera desconfianza por parte de los inversionistas privados se dieron con mucha fuerza en el periodo del presidente Chávez en todo caso. Y sin embargo, en ese periodo no se observó el fenómeno que se observa ahora de desinversión, de recesión, de cierre de Santa Marías, de falta de producción nacional, de disminución de la oferta. Entonces, cuando uno trata de investigar cuál puede ser entonces el factor diferencial entre ambos periodos, uno tiene que concluir que obviamente es la caída de la renta petrolera. En un país que depende en más de un 90% para su fuente de oferta de divisas, depende incluso de una sola empresa que pertenece al Estado, una empresa pública que es PDVSA. Entonces, allí es donde, yo creo que por ahí es donde hay que hacer los análisis para que podamos realmente tratar de encontrar la solución a este problema. Justamente se habla de una trama de corrupción dentro de PDVSA, así como otras empresas del Estado. Esto lo han venido denunciando durante varios años ya en nuestro país. Pero ¿qué le hace falta al gobierno del presidente Nicolás Maduro? ¿Qué le falta al gabinete económico para poder ayudar a solucionar la situación de nuestro país? Y se han tomado muchas medidas, se han realizado muchos planes, plan de recuperación económica, motores productivos, se ha hecho muchas cosas o se han anunciado mucho, pero se ha hecho poco o los resultados no han sido totalmente visibles. ¿Qué hace falta? Yo coincido totalmente contigo, yo pienso que el gobierno ha intentado por todas las vías dentro de la gama de opciones que ofrece la política económica, específicamente la política monetaria, la política cambiaria y también la política fiscal. Sin embargo, por más malabarismo que se haga en este tipo de medidas, si tú no tienes una fuente sólida en tu economía de ingreso de divisas, lamentablemente todas esas medidas van a estrellarse contra esa barrera. Entonces el factor fundamental es ese, ¿no? Es la tremenda caída en el ingreso de divisas y en la disponibilidad fiscal de divisas que el Estado siempre ha utilizado en nuestro país para compensar todos estos problemas y mantener la inflación a raya, un nivel de precios razonable y un poder adquisitivo de la población relativamente estable. Ahora, ¿de qué va a depender la inversión más allá de la confianza? Al parecer, y es lo que mis investigaciones me indican, va a depender de la recuperación de la oferta de divisas en el mercado cambiario venezolano. Recuperación que históricamente depende exclusivamente en nuestro país, casi exclusivamente de la renta petrolera, es decir, de lo que ocurra con PDVSA. Entonces, si queremos digamos, una respuesta inmediata a nuestros problemas económicos, tenemos que atacar en el corto plazo el problema de la caída de la producción en PDVSA, pero ahí entramos un poco como en el círculo vicioso de una trampa de que para que PDVSA pueda recuperar sus niveles de producción se necesita inversión y para poder invertir se necesitan recursos que ya no se tienen. Entonces, atraer las inversiones para el sector petrolero pasa por todo un tema del modelo actual que existe de regulación de los hidrocarburos en Venezuela y también por todo un tema de atraer inversiones de una serie de países geopolíticamente aliados, que yo pienso que es lo que el gobierno ha estado haciendo, sobre todo considero con estas últimas visitas de alto nivel que han hecho las autoridades gubernamentales venezolanas a países del bloque euroasiático, en la búsqueda permanente, considero, de inversiones o de inyección de dinero fresco en la industria petrolera, en el sector de hidrocarburos en general, incluido también el gas, para reanimar ese sector y mejorar el ingreso de divisas en nuestra economía. Regresando al poder adquisitivo del venezolano, el venezolano de a pie. El día de ayer el equipo de Globovisión salió a las calles para pulsar la opinión de algunos de los ciudadanos para saber el impacto o la opinión con respecto a este aumento de salario. Muchos de ellos indicaban de que al momento de subir el salario aumentaban los precios. Entonces esto era un círculo vicioso en el cual el poder adquisitivo seguía bajando y no tenía recuperación real. Sí, lamentablemente hemos llegado al punto en nuestro país
de tener la realidad paradójica de que los trabajadores tienen miedo de que les suban el salario. Eso es lo que uno palpa en la calle, las personas que viven de su trabajo, que viven de un salario, que es la mayoría de la población, como en cualquier otro país del mundo, pero en nuestro país tienen miedo de que le aumenten el salario. Porque de alguna manera, de manera muy intuitiva y bueno, y viviéndolo tangiblemente en el día a día, las personas se han dado cuenta de que en definitiva ese aumento de salario genera la presión alcista en los precios y a la final termina diluyéndose absolutamente en nada. Mi recomendación para la población es que frente a la escasez de bienes o a la limitada disponibilidad de oferta, pues aprovechen el momento coyuntural de elevación transitorio del poder adquisitivo, bueno, para hacer sus compras de la manera más equilibrada e inteligente que puedan, mientras dure ese poder adquisitivo. Claro, pero el mercado ha cambiado. En Venezuela, por ejemplo, ya no se está comprando directamente o en su mayoría con el bolívar, que es nuestra moneda oficial, sino que se está comprando los recursos o los productos en base al dólar. Tenemos un salario ahora que equivale a 15.000 bolívares con la suma del ticket de alimentación. ¿Qué pasa entonces con estos productos? ¿Qué pasa con el poder adquisitivo? El gobierno dice de que en Venezuela existen productos subsidiados y que por eso la realidad venezolana es distinta a otros países, pero ¿realmente es tan distinta? Mira, cuando uno, más allá del salario mínimo y el salario integral, es necesario ver el salario social, que en Venezuela existe gracias a las medidas de política redistributiva, de política social que ha adoptado el gobierno, que viene adoptando desde el presidente Chávez y hasta la fecha. Que son todas las medidas compensatorias, todos los subsidios directos e indirectos que imperan en nuestra economía, tanto para la población trabajadora como para el empresariado. El principal subsidio del que ha gozado siempre nuestra economía es la divisa barata, la divisa accesible, que favorece mucho al sector empresarial. Ese es un subsidio que lamentablemente ya no puede existir porque no existe ingreso fiscal en divisas suficiente, pero en la parte poblacional en general tenemos toda una serie de subsidios a los precios de los alimentos, en el caso de distribución directa como las cajas CLAP. Que no le llega a todo el mundo. Que no le llega a todo el mundo, pero que indiscutiblemente constituye un paliativo. Es decir, cuando tú vas sumando estos pequeños paliativos, el CLAP, luego le sumas también los subsidios en determinados centros de salud, que las personas todavía pueden conseguir servicios básicos en Venezuela con todas las fallas y deficiencias que tienen, pero a un precio totalmente irrisorio en comparación con el estándar en América Latina. ¿Pagar un poco más y que el servicio sirva o tener servicios subsidiados que no funcionen? Mira, evidentemente que ambas cosas son importantes. O sea, es importante que los servicios sirvan, funcionen, sean de calidad y al mismo tiempo que sean accesibles y que la mayor cantidad de habitantes del país puedan cubrir sus servicios básicos. Ahora, esto depende nuevamente de la disponibilidad de divisas, porque el tema, por ejemplo, pongámonos el metro, las tarifas del metro de Caracas. ¿De qué te sirve a ti colocar eso altísimo en bolívares, ¿no? Si a la final el metro de Caracas necesita divisas para poder importar las partes, piezas y componentes que necesita para su funcionamiento? Entonces, tú puedes tener la tesorería del metro de Caracas, la caja chica o digamos, o toda la finanza del metro de Caracas en excelente estado, boyante en términos de bolívares, y eso no hace absolutamente nada para que el metro pueda resolver el problema de partes, piezas y componentes que son importadas, porque cuando vaya a tratar de cambiar esos bolívares por divisas no las va a conseguir. Entonces, ese es, digamos, que el círculo vicioso en el que se encuentran las empresas de servicios básicos en nuestro país y por eso es que ahora, si el Estado instrumentara, por ejemplo, una medida de cobrar los servicios o cobrar la gasolina directamente en dólares, para que los que llenan el tanque deban pagar directamente el dólar, eso ya determinaría un importante ingreso de divisas para el fisco, por la sencilla razón de que hay una importante porción de la población venezolana, no en volumen, pero sí en poder financiero, que tienen muchas divisas, entonces, y que precisamente utilizan o son los dueños del parque automotor principalmente. Ahora, estas son medidas muy difíciles de instrumentar porque tendrían que instrumentarse a toda la población en general y lamentablemente, y a diferencia de lo que tú mencionabas hace un rato, no toda la población venezolana tiene dólares para gastar y comprar en dólares. El bolívar sigue siendo la moneda de curso legal en Venezuela. Pero incluso se ve en la calle, en compras informales, el uso del dólar y también envueltos en dólares.
Vamos a revisar también la participación de la audiencia. Nos Seguro. corresponde cuando son las 7:24 de la mañana ver qué piensa la audiencia y también las inquietudes que tiene nuestro compañero Carlos Peñalosa. Ya se encuentra listo. Le pedimos a nuestro invitado que sea lo más breve posible para mayor interacción. Carlos. Así es, Daniela. Sobre este tema también, ya en nuestra cuenta en las redes sociales, @primerapágina, hemos colocado una encuesta para ustedes. Se lo pueden encontrar en el perfil de @primerapágina en Twitter. Lo que estamos preguntando la mañana de hoy va a estar disponible en esta cuenta por las próximas 23 horas. ¿Qué tipo de impacto considera que tendrá el nuevo aumento salarial en la economía venezolana? Queremos conocer su opinión. Recuerde, la etiqueta Primera Página también puede utilizarla. Es una pregunta cerrada, si cree que es positivo o es negativo. Con 21 votos hasta ahora, el 95% de los que han participado consideran que el impacto va a ser negativo. Recuerden que esto está disponible en el perfil de Primera Página en la cuenta de Twitter, @Primera Página, pueden encontrarlo. Dentro de la participación que utilizando la etiqueta nos han enviado, vamos a dar lectura a sus comentarios a esta hora de la mañana. Varias personas con inquietudes con respecto al impacto que va a tener el incremento salarial. Luis Méndez, @LuisLuisMM01, escribe: ¿podría explicar cómo harán las empresas para mantener precios de productos, ya que las materias primas lo más probable es que sufran un incremento con este nuevo anuncio de aumento salarial? Sí, no, evidentemente el aumento salarial va a derivar en un aumento de precios, como ha sido el caso hasta ahora, hasta tanto no exista un aumento de la disponibilidad de bienes y servicios en la economía, lo cual depende directamente de los niveles de inversión, que en este caso el péndulo se inclina mucho más hacia el sector privado, que es el que posee los capitales necesarios para efectuar esas inversiones. En este momento, alrededor de 170.000 millones de dólares están en poder de privados, venezolanos y venezolanas en el extranjero, en cuentas bancarias, solamente en activos líquidos, sin tomar en cuenta los activos totales. Así que existe un importante músculo de capital en divisas en poder del sector privado venezolano, que es el que, como en cualquier economía de mercado a nivel mundial, es el que está llamado a invertir y a producir. Así que bueno, el Estado no va a poder acometer esas inversiones, no tiene la disponibilidad de divisas necesarias para ello, así que los niveles de oferta, hasta tanto esto no ocurra, no van a elevarse y por lo tanto los aumentos de salarios seguirán siempre terminando en elevación de precios en nuestra economía. Orlando Lezama, @Orlando Lezama, también nos pregunta para nuestro invitado: ¿podría usted afirmar que el empresario venezolano no invertirá en el país hasta que haya un cambio de gobierno, demostrando de ese modo que más que un actor económico se ha vuelto un actor político? Efectivamente, el empresariado privado venezolano se ha convertido en un actor político por toda la dinámica por demás conocida que hemos experimentado a lo largo de las últimas décadas en nuestro país. Sin embargo, no creo yo que sea el factor principal por el cual se produce la desinversión, aun cuando tiene incidencia, por supuesto, y también tiene incidencia la geopolítica, porque no debemos perder de vista que todo el tema de sanciones, bloqueos, amenazas, etcétera, todo aquel que quiera realizar operaciones económicas con Venezuela, que ha efectuado Washington y que tiene un peso muy determinante, obviamente ahuyenta, espanta inversionistas, sobre todo extranjeros, que pudieran estar de alguna manera interesados en aprovechar las enormes ventajas comparativas, competitivas y absolutas que tiene nuestra economía para atraer la inversión extranjera. Sin embargo, el factor determinante en mi criterio es no tanto un cambio de gobierno, porque si tú cambias el gobierno, igualito vas a tener la realidad de que no tienes renta petrolera. Si con ese cambio de gobierno se va a producir una afluencia masiva de inversiones hacia el sector petrolero y se va a recuperar la renta petrolera, es una cuestión a futuro, es un indeterminado que no se sabe si eso realmente va a ser así o no. El hecho cierto es que sea de esa manera, o sea atrayendo inversiones del bloque euroasiático geopolíticamente estratégicas para que inviertan en la industria petrolera en Venezuela y se recuperen los niveles de ingreso fiscal en divisas, pues en esa medida se irá recuperando nuestra economía. Bien, vamos a cerrar la revisión de los comentarios de nuestra audiencia con José Bracho, @José que también escribe a través del Twitter. Buen día, pregúntele al invitado qué opinión le merece la propuesta de solicitar estructura de costos de un bien o producto que deseamos adquirir conjuntamente con una factura fiscal. El tema de la estructura de costos es complejo en Venezuela. La estructura de costos en nuestro país tradicionalmente tiene un componente inflacionario o de abultamiento muy importante, que es la sobrefacturación de importaciones, el muy conocido internacionalmente overinvoicing. La sobrefacturación de importaciones
que es el principal mecanismo que ha sido utilizado en la economía venezolana por los diferentes agentes económicos para efectuar el fraude importador, fraude que está estudiado y algunos resultados de investigación indican que incluso en algunos rubros hasta 7 de cada 10 dólares que se han asignado en nuestra economía para importaciones nunca llegan a los anaqueles, es decir, terminan en fuga de capitales. Entonces, evidentemente, cuando la estructura de costos es supervisada, por ejemplo, por la SUNDE o por cualquier organismo o institución encargada por parte del Estado de hacerlo, lo que va a incluir es esa factura de importación inflada, sobrefacturada, y eso se traslada directamente a la estructura de costos. Entonces, hasta que ese tipo de flagelos o de mala praxis de funcionamiento de nuestra economía no se resuelva, nosotros vamos a tener estructuras de costos infladas. Pero además, en el término ya más concreto de lo que está ocurriendo al día de hoy, de un aumento salarial, etcétera, evidentemente aquellas micro, pequeñas y medianas empresas son las que se van a ver más afectadas porque necesitan cubrir una nómina que no están en posibilidades de hacerlo, dado los muy disminuidos niveles de demanda, es decir, no pueden vender, sus ventas están muy disminuidas y por lo tanto para cubrir el aumento salarial se les dificulta y muchas de ellas van cerrando. Esta es la triste realidad de una economía sumida en una profunda recesión. Nos queda solamente un minuto, agradecemos la participación, somos tendencia en el puesto número 3, gracias por la sintonía y quiero consultarles sobre la dolarización del salario. Esta propuesta se ha hecho por muchos de los sindicatos de trabajadores en nuestro país, incluso piden aproximadamente $600 de salario para cada uno de los trabajadores. ¿Usted está de acuerdo con esta medida? Mira, no estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo como principio, pues como principio de reivindicación social y de que todo ser humano, todo hogar y todo trabajador tiene derecho a recibir la justa remuneración por su trabajo. Sin embargo, debemos entender que en una economía con los niveles de producción y de productividad tan disminuidos como los que tiene nuestra economía actualmente, eso es totalmente ilusorio poderlo lograr. Además, si se dolariza como tal, una dolarización formal, ¿de dónde van a salir los dólares para pagar si no hay dólares? ¿El equivalente en dólares a bolívares? Tú puedes tener todos los bolívares que quieras, pero igual si no hay producción que depende de la importación y de los dólares, ¿qué es lo que ocurre con estos aumentos? Hay muchos bolívares de repente, pero se convierten en sal y agua porque lo tangible, la economía real, la producción, la oferta de bienes y servicios no se reanima. Hemos finalizado, agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy. Gracias a ti, Daniela. Gracias por visitarnos en Primera Página. Estuvimos conversando con Luis Enrique Cavazud, economista y también investigador de ciencias sociales y analista económico. Gracias por la sintonía. Vamos a la pausa, regreso, tenemos otra entrevista para ustedes, así que muy atento y no se aparte de nuestra programación.